Bueno, es un gusto para mí, entre las personas increíbles que tengo a mi alrededor, de contar con un ser humano como la señora Ileana, que de antemano me voy a disculpar de cariño, quienes la admiramos y la queremos mucho le decimos Ile, pero no es falta de respeto ni cosa por el estilo. Quien sabe quién es, no ocupa títulos. Ya algunos añitos ya tengo y ya lo he constatado. Bien, para la Academia de las Artes Sanadoras es un gusto contar con la presencia de la señora Ileana Carazo y de cada uno de ustedes, ahora en vivo y también, por supuesto, en diferido. Soy Ariel Svi. De la señora Ileana, entre las cosas que podemos decir es lo siguiente: estudiante incansable y amante de las verdades trascendentales de todas las culturas, desde muy temprana edad se dedicó a aprender y transmitir los conocimientos universales en temas tan variados como religiones comparadas, judaísmo, cábala, meditación, sanación con sonido, etcétera. Su pasión por la vida y el conocimiento la ha llevado a adentrarse en áreas tan diversas, como la filología, administración, mercadeo internacional, historia, cábala y judaísmo. Incansable, vigilante, viajante, estudiante e impartiente, me atrevo yo a decir, con todos nosotros la señora Ileana Carazo. Muchísimas gracias por estar aquí. Le mandamos también un besote y un abrazote a doña Jessie. Ustedes son el dúo dinámico y son gente muy linda y gente que saben que los queremos muchísimo. Cuéntanos un poquito de ti, Ile, un poquito de tu vida. Ok, ¿por dónde quieres que comience? Has tenido una Primero, vida muy linda. gracias por invitarme, gracias por tenerme acá en tu programa y gracias a todas las personas que están aquí con nosotros y los que nos van a ver después. Es un gusto siempre compartir con la gente y resulta importante muchas veces eh, simplemente conversar acerca de experiencias de vida. Así es que, ¿desde dónde quieres que comience? Bueno, ¿qué ha sido Miami en tu vida? Miami. En Miami estuve 25 años, 20, no, 23 porque estuve 2 años fuera de Miami. Cuando viajé a Miami por trabajo, a una posición de gerente de una importadora y exportadora de mariscos, eh, Miami cambió mi vida, a diferencia de muchas otras personas que piensan que los Estados Unidos es el poder imperialista Ujú. que nos gobierna, quizás sí, pero para mí fue un lugar donde las puertas siempre estuvieron abiertas para que yo creciera no solo a nivel profesional en el campo de la administración y de la filología, sino para que yo creciera a nivel espiritual. Miami es un, un centro de confluencia de todo tipo de pensamientos y de todo tipo de tendencias. Y están desde los total y absolutamente ateos hasta los absolutamente religiosos en todas las ramas. Y estar allá te permite poder participar de una serie de eventos que como este ahora en línea, allá se hacían se hacían presenciales. Y hoy aquí nos resulta difícil pensar que voy a manejar 2 horas o 3 horas para ir a escuchar a alguien. Sin embargo, en los Estados Unidos manejar 2 horas o 3 horas no es nada. Se considera normal. Entonces, para mí fue un lugar lleno de magia, un lugar donde me permitió aprender a ser yo misma y donde me permitió sentarme a los pies de grandes maestros del judaísmo que de otra forma nunca hubiera conocido. Ile, si yo te pregunto, quizás a grosso modo, para la señora Ileana Carazo, quien es rabina ahora y es nuestra primera rabina graduada y demás, ¿qué es el judaísmo? Ay, es una mezcla de estilo de vida, valores éticos, conciencia social, creencias místicas, conceptos teológicos. Es mucho más que una religión como cualquier otra, porque una religión, como todas las demás, no implica un aspecto cultural de un pueblo, mientras que el judaísmo sí. Entonces, el judaísmo es
un acercamiento holístico a la vida. Y eso es lo que más amo del judaísmo. Esa concepción de que todo es uno, de que cada aspecto de nuestra vida pertenece, se maneja y se manifiesta a través de una serie de valores y creencias que ponemos debajo de la sombrilla judaísmo. Ujú. Si nosotros hablamos del misticismo, que es una de las partes que para algunos de nosotros es como más fascinante, y la gente y muchas personas, como bien lo sabes tú y lo sabemos y lo hemos visto, entran al judaísmo por la vía de la cábala, porque les resulta fascinante, les resulta muy atractivo. ¿Cómo podríamos explicar qué es la cábala? Te voy a dar la respuesta de una de mis estudiantes. Ella me dijo un día, la cábala es la madre de todas las ciencias místicas. Y así es. ¿Qué es el misticismo? Vamos un poquito más allá. El misticismo es la necesidad del alma de encontrar la razón de la existencia, encontrar respuestas a los orígenes del universo, a la conceptualización de por qué somos, cuál es nuestra misión en la vida, qué pasa después de la muerte, qué sentido tiene que existamos y por qué no simplemente podemos ser como una piedra más que no sentimos y no vemos. El misticismo se da en todas las religiones y en todas las filosofías, porque es más que una religión, una filosofía. Y todas las corrientes místicas buscan lo mismo, el acercamiento a la divinidad y el entendimiento del por qué, la respuesta a esas preguntas trascendentales que siempre nos hacemos. Entonces Si la nosotros Kabbalah es la respuesta judía a esas preguntas trascendentales. podríamos decir quizás que es una manera, una vía como para acercarnos al Creador. Si todas las fuentes místicas, no importa si vienen del judaísmo, del hinduismo, del budismo, de cualquier religión, todas son un camino. Y Un me camino, encantaría, ¿sí? perdón, repito lo último que quiero Un que se te camino escuche. que nos lleva a Dios, a la esencia. A la esencia, inclusive de nuestro ser mismo, me atrevería yo a decir, porque nosotros tenemos un buen porcentaje, lo hemos hablado en algunos momentos tú y yo, tenemos ese porcentaje de divinidad en nosotros que nos hace ser quienes somos, sin duda. En el judaísmo se hacen prácticas cabalísticas, por supuesto, y cuando es el Shabbat, cuando hay una festividad, prácticamente para todo. ¿Cómo podríamos describirle eso? ¿Cuál sería el sentido de ese tipo de prácticas? ¿Cómo podríamos explicárselo a alguien que tal vez nos pueda preguntar, ¿y eso para qué lo hace? ¿Cuál es tu visión del tema? Bueno, todo depende de dónde estés parado mentalmente. Yo me imagino que todas las personas que nos están oyendo tienen su ritual de la mañana. Se levantan, van al baño, se lavan los dientes, se lavan la cara, se meten a la ducha o no se meten a la ducha, se visten, toman el café o fueron a poner el café antes. Cualquiera que sea su rutina, lo podemos considerar un ritual. Sin embargo, cuando yo hago el ritual en automático, no significa nada. Pero si yo me levanto por la mañana y voy a conectar el café y estoy pensando que este café que estoy poniendo sea la fuerza y la energía que me levanta, que yo después de que me lo tome pueda tener la energía y la alegría para poder ser una persona mucho más amplia y mucho más expresiva, entonces eso se convierte en un ritual con un sentido místico. De la misma manera, quien celebra Shabbat, quien celebra las festividades por obligación, porque no le interesa, porque no sabe nada, no pasa nada. Es como ir al cine, como ir al concierto, como leer el periódico. Y si me quedó algo, gracias a Dios, y si no me quedó nada, no me enteré.
Entonces, no solo en el judaísmo, en cualquier religión, cada uno de los rituales que se realizan están llamados a darle un ancla a la conciencia de manera que podamos hacer de nuestra intención, de nuestra mente, un rayo láser para un fin determinado. Entonces, un ritual es todo aquello que realizamos de forma sistemática, rutinaria, para obtener un propósito. Si me lavo los dientes por la mañana, tengo el propósito de que no se me hagan caries, de evitar la visita al dentista, de tener una buena salud, de tener un buen aliento para poder comunicarme con los demás. Tengo que tener una concientización para que eso se convierta en algo espiritual. Y puede ser tan espiritual lavarse los dientes como preparar el desayuno de los niños, como sentarse y cantar un salmo. Ile, acabas de decir una palabra mágica. Para mí la magia no es nada negativo, ni diabólico, ni malo, ni cosa por el estilo, así que por eso me atrevo a utilizarla. Si para alguien más lo es, te lo respeto, pero no lo creo en absoluto. Y sé que Ile tampoco. Dijiste una palabra mágica: intención, concientización. ¿Quiere decir eso que en cada cosa que nosotros hagamos debemos de tener la intención correcta? Porque ahí estaríamos hablando de quizás de una vibración que nosotros emitimos. Pero, por favor, te escucho. ¿Todo debe estar bien intencionado? Bien o mal intencionado, pero intencionado. Lo que Ok. quieras hacer, si no tiene intención, es energía perdida. O sea, si pintas un cuadro, pero no tienes ninguna intención de comunicar nada. Pero si tu intención es transmitir emociones, no importa si es abstracto o si es figurativo, estás poniendo de tu vida. Entonces, la intención es lo que hace la diferencia entre vivir en piloto automático y vivir una vida de espiritualidad. Esa es la gran diferencia, esa es la magia. La magia radica en conscientemente canalizar mis pensamientos y mi energía para poder obtener un resultado específico, para poder brindar paz, para poder generar luz al mundo. Muy interesante. Interesante. Debemos de Debemos. ponerle mucho más atención a lo que hacemos, a cómo lo hacemos. Yo me atrevería a decir a lo que pensamos y a lo que sentimos, porque estamos emitiendo algo al universo. Y puede ser que los resultados no nos gusten porque no estamos emitiendo, ya que tenemos ese poder, lo que debemos de emitir. Entonces lo que vamos a recibir de vuelta quizás no sea lo que queremos. Ile, ¿qué es la intuición? ¿Cómo percibes tú la intuición y cómo se utiliza? Bueno, mientras hablabas estaba pensando en la porción de la Torá de ayer, en que hablaba de Rebeca y Jacob y la relación de los gemelos y la problemática que teníamos al juzgar las acciones de una persona u otra. Y hablando de la intuición y mm, de la intuición y de la atención que ponemos en lo que hacemos, es muy importante saber que la intuición casi siempre es esa voz que llevamos por dentro, que proviene de la divinidad, de la fuente de la vida, de esa chispa divina, de esa conexión con el más allá que tenemos y que cuando hacemos silencio escuchamos. La intuición nunca se da cuando estamos en medio del ruido mental. La intuición nunca se da cuando estoy enojada. La intuición nunca se da cuando tengo 10.000 revoluciones por minuto en la cabeza. Para sentir y percibir la intuición de verdad, tengo que estar calmada, tengo que estar en el momento, viviendo el aquí y el ahora, para poder escuchar la vocecita, esa suavecita,
que se manifiesta y que dice, haz esto, haz lo otro. A veces sales de la casa y dices, hoy no me quiero ir por este lugar. Y no le haces caso y quedaste en una presa. Le haces caso y llegaste más temprano. Nunca sabrás si te hubieras ido por el camino regular, a lo mejor nunca hubieras llegado, pero sigues tu intuición. Y la intuición es ese centro de contacto que tenemos con, con la unidad universal. Por eso hay que prestarle mucha atención, pero hay que tener cuidado de no confundirla con el ego. La intuición no es lo que yo quiero. La intuición no siempre responde a lo que yo quiero que se dé, sino a lo que corresponde que se dé. Y ahí Rebeca es nuestra matriarca más representativa de una persona altamente intuitiva, altamente consciente, cuyas decisiones tomadas por la intuición eran dramáticas. Y ahora la otra cosa importante es cuando seguimos nuestra intuición tenemos que estar conscientes y estar claros de que tenemos que aceptar las consecuencias de nuestras acciones y de nuestra intuición. Menuda cosa. ¿Cómo acallar, como le dicen los argentinos, a la loca de la casa, que a veces no nos deja en paz? La mente va para acá, viene para allá, a veces no nos deja dormir. ¿Qué sugerencia, a ver, a ver, personalicemos el tema. Cuando el cerebro de Ileana no la deja quieta, ¿qué es lo que tú le dices? ¿Qué es lo que tú haces para acallar, para poder tener activa la intuición? Cuando mi cerebro está sobrecargado y no me puedo dormir porque tengo muchos pendientes laborales y muchos pendientes personales, decido sentarme, encender la luz y abrir ya sea la Torá, los Salmos, eh, algún libro interesante que atraiga mi atención. Entonces, en lugar de pelear con el ruido mental, con el diálogo interior, me enfoco en otro tema. Y al enfocarme y encontrar la posibilidad de ir prestando más atención y poniéndome atención en un solo punto, ya automáticamente eso afloja, relaja y a partir de ahí ya puedo procesar las cosas. Porque pelear con el ruido interno, pelear con la loca de la casa no va a ninguna parte. Lo que haces es encender más el fuego. Sí, Y para eso eso sin duda. el judaísmo tiene 1000 prácticas, pero antes de llegar a cualquiera de esas prácticas tengo que acallarme un poco. A mí particularmente me encanta cantar salmos, me gusta cantar los mantras de los salmos que he tenido la bendición de recibir la inspiración divina de cómo se cantan, entonces los canto. Y eso lo escuchas todos los viernes en el oficio. Siempre tengo el salmo del día. Es un Ujú. salmo que varía cada 4 o 5 días eh, con la inspiración que he recibido de cómo Mm, debo entonar. qué bueno, qué bueno. Sí, es importante sabernos aquietar para, para que no se nos vaya a dispersar la atención, porque hablaste también de la atención, que es muy importante. Si te Quiero pregunto, contarte, por favor, adelante. eh, siguiendo la intuición, Claro, me pedí al principio que hablara de mi vida. Quería contar una historia personal. por favor. Resulta ser que yo me crié con mis abuelos, mi mamá y mis abuelos, y siempre me preguntaba por qué yo no podía hablar con Dios. Wow. Y quería hablar con Dios. Y un día le pregunté a mi abuelo, un hombre muy sabio, me le acerqué y le dije, papi, ¿por qué? Es que yo no puedo conocer a Dios. O sea, hablamos tanto de Dios. De paso, yo nací en una familia que practicaba el catolicismo. Y mi abuelita era muy religiosa en la fe católica. Y yo la veía a ella tan profundamente involucrada. Y yo decía, pero ¿por qué yo no puedo encontrar a Dios ahí? O sea, ¿cómo hago para hablar con Dios?
Y mi abuelito se me quedó mirando y me dijo, ¿quién dice que no lo puedes conocer? Y yo le dije, es que yo quiero conocerlo. ¿De verdad? Sí. ¿Qué estás dispuesta a hacer para conocerlo? Lo que haya que hacer. Ok. El reto es que tienes que hacer algo que no te gusta. ¿Qué tengo que hacer? Levantarte muy temprano. Ok, yo me levanto temprano. Bueno, si me prometes que te levantas temprano, yo te voy a presentar a Dios. Ok. ¿Y cuándo? Le pregunté yo. Me dijo, mañana. De más está decirte que yo me acosté y no podía dormir. De la pura emoción. De pensar que en algún momento mi abuelo me iba a llamar, me iba a despertar para presentarme a Dios. Y ciertamente como a las 3 de la mañana sentí la mano de él en el hombro, me puso un suéter, me llevó por la cocina de la casa, abrió la puerta, un lugar así hermoso como este, lleno de árboles, al patio de la casa. Sacó 2 sillas y en aquella negregura me sentó ahí. Y me dijo, ahora sí te tienes que quedar muy calladita, en silencio, para que veas a Dios. Y aquel silencio, aquel frío, yo estaba temblando de la pura emoción. Y de repente todo empieza a temblar. Las hojas de los árboles empezaron a temblar. Los pajaritos empezaron a salir de sus nidos. Y la negregura empezó a clarear. Y todo temblaba. Y él en un susurro me dijo, ¿sabes? Mira, mira, mira lo que está pasando. Y cuando yo vi aquella emoción, me dijo, ¿sabes qué? Dios no es una persona como tú o como yo. No tiene forma, no tiene cara, no tiene cuerpo. Pero es lo que hace posible que todo esto esté sucediendo. Es lo que hace posible que los pajaritos sepan cuándo despertarse y que los árboles tiemblen con los primeros rayos de la luz que está saliendo. Y desde entonces entendí lo que era Dios para mí y lo que es la Wow, espiritualidad y dónde encontrarla. wow. ¿Qué diferencia hay entre religiosidad o religión y espiritualidad? La religión es algo hecho por los hombres. La religión es una serie de normas, principios establecidos, preconcebidos. ¿Para qué? Para ayudarnos como herramienta a encontrar la espiritualidad, pero no es la espiritualidad. Una religión sin intención, un ritual sin intención no es nada. Y entonces hay cientos de miles de religiones y muy pocos en cada religión realmente logran sentir la espiritualidad que ese camino que están buscando tiene para ofrecerles. Y de nuevo, siempre le digo a todo el mundo, todos los caminos te llevan al mismo lugar. Algunos caminos tienen un panorama de mar y playa y otros de montaña, otros de desierto. A los que son deportistas y les gusta escalar, quizá les gustan algunas rutas más agrestes. A los que les gusta la vida de ciudad, quizá la ruta sea más plana. ¿Cuál es tu camino? El que tu alma te indique. Síguelo, eso es todo. Síguelo con total pasión, síguelo con total convicción, aprende de ese camino, crece en ese camino, pero de corazón, no porque los hombres te dicen. Si hay una oración en tu ritual y no resuena, no te dice nada, pon tus propias palabras. Si hay un espacio en el que te tienes que arrodillar y no lo sientes, no te arrodilles. Si te tienes que golpear el pecho y no te sientes culpable, no te golpees el pecho. El asunto es dónde estoy en el momento en que estoy
realizando cualquier cosa que estoy realizando. Me atrevería a decir con lo que nos estás diciendo, entonces, quitémonos del volante y dejemos que sea la intuición quien guíe y quien maneje. Ah, sí, pero cuidado, cuidado, cuidado que el ego no se tome las atribuciones de la intuición, porque entonces eh, eso nos lleva por el camino equivocado. Cuando yo me creo superior a los demás, cuando yo creo que yo soy la que tengo la verdad y que mi camino es el único camino, estoy en el camino equivocado. Y el ego tiende a jugarnos esas trampas con mucha frecuencia. Tiende a decirnos, los demás están equivocados, no se hace así, no se reza de esa forma. Eh, es impresionante, hay una historia así muy hermosa de un pescador que está a la orilla del lago y nunca ha aprendido a rezar nada y está tirando su caña al lago y le dice, eh, creador del universo, qué maravillosos son tus paisajes, qué maravillosa es tu obra, cuánto me gustaría poder sacar muchos pescados e invitarte a cenar hoy conmigo para que disfrutes el sabor de este pescado. Y en ese momento va pasando un religioso, esta es una historia judía, un religioso judío, un rabino muy serio, muy formal, se quedó yendo y para y le dice, lo estás haciendo todo mal, ¿cómo se te ocurre? ¿Acaso Dios come? ¿Quién te crees tú que te mereces que Dios venga a cenar a tu casa? ¿Cómo se te ocurre siquiera decirlo? Así no se reza. Y el pescador le dice, ay, perdón, es que no sé más, usted me enseñaría. El reino le dice, sí, 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 claro, mira, se dice así, lo primero que dices es esto y el hebreo y la oración y se dice acá y se dice allá. Y el pescador que apenas si hablaba su idioma, le decía, sí, pero es que no me lo sé. Bueno, repitámoslo. Lo repitió con él 3 o 4 veces. Le dice, bueno, ya ahora sí sabes rezar para que tu próxima oración sea correcta. Al día siguiente el pescador va y se pone a pescar y quiere decirle a Dios que el sol al amanecer está hermosísimo, que gracias por bendecirlo, y se acuerda que el reino le dijo que así no se rezaba. Y no se acuerda de cómo decir la bendición de la mañana y no se acordaba aquello de que el alma era pura y que cómo se decía y no se acuerda de nada y entonces no dice nada para no ofender. Y pasan 3 días y el pescador se siente desilusionado, recoge sus cosas, ya la pesca no le interesa, ya no saca nada. Mientras tanto el rabino va caminando por allá y por la noche está en su proceso de oración y medita y escucha la voz de su corazón que le dice, ¿sabes que has hecho algo terrible? Yo, ¿por qué? Le quitaste la posibilidad de expresarse libremente y de darme sus regalos a ese pescador al que le dijiste que no sabía rezar. ¿Sabes qué? Todas tus oraciones, todas, todas, todas juntas, no tienen la mitad ni la cuarta parte de la emoción de este hombre. Yo disfruto de escucharlo hablar porque su invitación a cenar en su casa era total y absolutamente honesta. Y ahora lo has dejado sin nada. Y entonces el rabino regresa y ya no encuentra al pescador hasta que lo busca, lo encuentra y le pide disculpas. Pero yo creo que es un ejemplo muy, muy hermoso, porque lo que sirve para mí no sirve para todos. Lo que es correcto y perfecto para mí no es correcto y perfecto para todos. Y mi ego me puede llevar, como decías al principio, a creerme que soy mi título. Y en realidad la pregunta cabalística clave es, ¿eres lo que eres por los títulos o por lo que tienes? ¿O eres lo que eres a pesar de los títulos y de tus posesiones? Wow. Bueno, imagínate. Casi nada, casi nada. Y como bien lo dije y lo repito,
quién sabe quién es, no ocupa los títulos. Y no por exaltar el ego, ni por invitar al ego tampoco, ni cosa por el estilo, porque lo que, lo que le decía a unos amigos un día de estos es, tenemos que tener muchísimo cuidado. Algunas personas que tenemos a nuestro alrededor saben mucho de Torah y saben mucho de Mishnah y de Gemara y todos estos libros hebreos y todo el tema, de tener cuidado de no halagarlos más de la cuenta, porque el ego es ese enano que se hace gigante y que puede generarles mucho problema. Y si uno por levantarle el ego a alguien le hacemos una zancadilla, pues definitivamente mejor nos ahorramos lo que vamos a, o lo que podríamos decirle, porque le vamos a hacer un daño, sin la menor duda. ¿Qué es una meditación, Ileana? ¿Cómo entiendes tú o para ti qué es una meditación en sí? Bueno, ¿qué te puedo decir? Esa es una pregunta de los 500 millones, porque para muchas personas meditar es sentarse en posición de loto y haciendo un mudra, de manera que repitamos un mantra y logremos acallar a la loca de la casa. Pero meditar es justamente eso, acallar a la loca de la casa. Y hay meditación pasiva en la cual estamos sentados, simplemente concentrados en nuestra respiración o concentrados en una palabra o en un objeto al que estamos mirando. Pero también tenemos la meditación activa, que es la que hacemos mientras caminamos, mientras cocinamos, mientras tendemos la cama. Entonces, la meditación es ese proceso por el cual hago silencio interior para conectarme con mi esencia. Y volveríamos a lo mismo, conectarnos a nosotros mismos, como ingresar a nuestra casa interior, quizás, ¿no? Que eso, Exactamente. yo creo que si lo hiciéramos más, la vida a ver, como que nos iría mejor en la vida, por decirlo de alguna manera. Pero mucha gente tiene miedo a la palabra meditación, porque te dicen, eso es una tradición oriental, que no tiene que ver con nuestras costumbres, nuestra religiosidad, eso es cosa del demonio, eso se está atrayendo a otras entidades. Eh, yo digo que el secreto de la meditación es el aquí y el ahora, el vivir el momento. Y si estoy sentada, poder sentir el peso de mi cuerpo sobre la silla, el roce de los zapatos sobre mi piel, escuchar todo lo que está pasando alrededor, estar consciente de todo lo que se mueve, de los olores que hay. Eso es una meditación activa que me lleva a hacer silencio. Y una vez que hago silencio, ¿qué encuentro? Encuentro que las respuestas que ando buscando afuera no están afuera. Las respuestas están adentro. Por eso cuando meditamos, siempre cuando hay meditaciones guiadas, te dicen, ok, vamos a concentrarnos y a respirar y vamos a contar del 10 al 1 y vamos bajando, y vamos bajando. Y bajamos para elevarnos. ¿A dónde bajamos? Bajamos hacia adentro. Y solo cuando estamos adentro, entonces vemos que no estamos adentro, que estamos sumergidos en la totalidad universal. Muchas gracias, eso estuvo buenísimo. Como todas las claves de vida que nos estás dando, muy, muy interesante, porque o hay mucho ruido interno, o además del ruido interno hay mucho ruido externo, y nos desenfocamos con mucha facilidad. Entonces, clave, fundamental, me atrevería yo a decir es, tratemos de tener paz con nosotros mismos, como explica una amiga mía que es maestra también de la academia. Ella dice, usted vive con usted mismo primero y convive con los demás. Tenga eso claro y su vida va a cambiar. Y tiene mucho sentido porque por lo general estamos con todo tipo de agendas en la cabeza y nosotros no nos ponemos atención. A veces he escuchado personas que tienen algún hígado graso, lo que sea, tienen alguna situación con un órgano del cuerpo y hablan de que la enfermedad es de ellos, me imagino que a todos nos ha pasado, pero hablan como que aquel órgano es de alguien más. Entonces, a mí se me hace como un cortocircuito y yo digo, bueno, pero ¿la situación la tiene él o es mitad y mitad? ¿Cómo es el tema? Como que no, nos cuesta un poquito entender que somos, bueno, se lo decimos a Shem, al creador Ejad, que es uno solo, y a veces
no entendemos que nosotros también, con todos los diferentes cuerpos que tenemos y como se quiere explicar, pero somos una entidad y somos de alguna manera, sin ánimo de desmejorar el cuerpo, pues somos un avatar. Quien está dentro, ese volver a nosotros mismos. Ese es mi yo. E inclusive a veces que me gustaría que comentaras esto que estoy por decir, en algunos casos hablan de quitar el yo. No, no, el yo no se puede quitar, el yo es algo fundamental. Lo que tenemos que aprender a manejar, como bien decías, es el ego. ¿A qué te suena esa frase de quitar el yo? No hay que pensar en yo, en mí primero. ¿Cómo ves ese tema, Ileana? Y eso se presta a mucha manipulación. Empecemos por ahí. ¿Cómo puedo eliminar lo más sagrado que se me ha dado? Si no tuviera que tener ese yo, habría sido una lagartija, un perro, un gato, una gallina, que no tiene un nombre definido, que no tiene una conciencia clara de su responsabilidad y su rol en esta creación. Entonces, todo lo que tenemos es maravilloso y todo lo que tenemos es divino. Lo que hagamos con eso es lo que determina hacia dónde vamos y cómo manejamos nuestra energía. Entonces, el ego es una herramienta importantísima porque sin ego no nos levantaríamos por la mañana, no nos bañaríamos, no comeríamos, no trataríamos de estudiar, no buscaríamos un mejor salario, eh, no nos reiríamos, no buscaríamos ser felices. Eliminar el ego es la anulación absoluta del ser y no estamos aquí para eso. Es Estamos que aquí. es, perdón, concluye la idea, si eres tan amable. No, estamos aquí para crecer esa esencia, para hacerla mejor, es para ir al gimnasio. Esta vida es el gimnasio de esa esencia. Entonces no es eliminarla, es entrenarla, es capacitarla, es controlarla a partir del conocimiento de lo sagrado. Y en cierta medida, quienes no crean igual, de igual manera lo respeto, pero en estas ruedas del alma, este Gilgul Neshamot, pues vinimos con ciertos, dicen por allí, me gustaría conocer tu opinión, que nosotros de alguna manera como que firmamos un contrato, ya sabíamos a lo que veníamos, y como le digo yo a la gente, cuando de acuerdo a esa negociación que se hizo antes de que nosotros bajáramos nuevamente, acordamos una serie de cosas y de acuerdo a ello y a los trabajos que teníamos que venir a hacer, se definió una fecha y un momento de nacimiento para que la persona fuera de X, Y o Z manera, ¿no? ¿Cómo ves tú eso que acabo de decir? Perfectamente, esto es como cuando uno decide entrar a la universidad. Uno tiene todo un catálogo de cursos, de carreras, y uno siente, el alma escoge cuál es la carrera que tiene que llevar, el aprendizaje que tiene que llevar, lo que le hace falta para perfeccionarse. Y se matricula, y se matricula y sabe que tiene X cantidad de tiempo para terminar los estudios. Y puede estudiar o puede no estudiar, puede irse a vacaciones y puede faltar a todas las clases. Y al final de la jornada irse sin título y tener que volver a empezar el año entrante otra vez. O puede avanzar más rápido de lo que había planeado, o puede realmente descubrir que ese camino tal vez no es el que más resonaba con sus necesidades y matricularse en otra carrera, porque para eso tenemos libre albedrío. Pero la esencia de que podamos hacer eso es el yo, es el alma que tenemos adentro vestida en lo que llamamos el yo. Y lo necesitamos para hacer todo lo que tenemos que hacer. Si no seríamos solamente ruach, espíritu. O sea, el yo es parte definitivamente del paquete y a la vez del paquete y de la tarea. Si vas al cine a ver una película de estas 3D,
y te dan los anteojos y no te ponen los anteojos, la mitad de la experiencia se va a la basura. Ese es el yo. Necesita los anteojos para poder vivir la experiencia. Muy buena analogía, muy buena analogía. Si hablamos de materialización de algo, como somos co-creadores, creo que todos quizás pensaremos similar. Si somos co-creadores, ¿qué vías tengo o de qué maneras podría yo materializar algo? Mm, ¿Qué quieres materializar? Puede ser, puede ser un milagro, que la persona tenga un problema y ocupa materializar su, su solución quizás, o materializar si la persona sueña, no sé, puede ser con un vehículo, puede ser con una casa, puede ser con el éxito. ¿Se utilizaría Todo, la misma técnica para todo? todo está ahí, todo existe, todo está presente, todo está en potencia, Ujú. todo está nada más a la espera de que yo lo llame. Pero eh, yo puedo llamar al asesino de la cara roja para que mate a mi marido, porque no lo quiero. Y eso es un deseo que no corresponde. Ahí es donde entran los valores éticos. O puedo desear tener un Camaro, pero dentro de mí no me siento merecedora de. Entonces, lamentablemente, no tenemos todo lo que queremos porque no nos sentimos merecedores de eso. Porque en el fondo de nuestra alma consideramos que tenemos que pasar una necesidad o vivir una experiencia sin eso que tanto anhelamos para poder aprender algo. Cuando ya eh, descubrimos que ya no nos hace falta esa experiencia, se materializa por sí solo. La esencia está. Vivimos en un mundo de espejos. Esto es como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en el País de los Espejos. ¿Qué veo? Veo lo que tengo adentro. Lo que está afuera, lo que es mi vida, es nada más un reflejo de lo que tengo adentro. Entonces, para materializar afuera, tengo que tenerlo adentro. Si quiero materializar el carro, tengo que tenerlo adentro, tengo que estar segura que es lo que quiero y para qué lo quiero. ¿Realmente me hace falta? ¿Realmente me va a servir para algo en positivo? ¿O será simplemente una cuestión egótica de que quiero ser más que mi vecino? Y aún así, si quiero tener un mejor carro que mi vecino, lo puedo materializar, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero estoy malgastando la energía en algo que me deja después. Y ahí es donde viene el poder de la intención. Y por eso te decía al principio que el judaísmo es un compendio, no es solo una religión, no somos solo un pueblo, es un pueblo, es una religión, son valores éticos, es conciencia mística, es la búsqueda de la santidad, convertirnos en ese pueblo santo, en ese pueblo separado, no separado porque no queremos compartir con los demás, sino porque mis actitudes son diferentes en el sentido de mi conciencia. Eh, no como ciertas cosas como un acto de disciplina para mí. No critico a los demás como un acto de disciplina porque sé perfectamente que si lo hago vuelve para mí. Entonces, judaísmo es todo eso más. Es historia, es danza, es comida, es todo. Es una vida holística. Y es muy interesante ver cómo todo lo que estamos conversando vuelve hacia el mismo punto, ¿verdad? El punto de que es la vida espiritual. Y holístico hay quien lo entiende también de una manera muy peculiar, pero holístico viene del griego holos, holos es todo.
todo como todo integrado, no de manera separada, que es lo que hablaba de que escucho a la persona hablar de su enfermedad, pero de que un órgano, como si fuera fuera de la persona, es el que tiene X, Y o Z cosa. Entonces, es muy interesante porque nosotros, quizás, me voy a aventurar a decir algo que puede que sea, puede que no, ese holos quizás sea un sinónimo de had, de alguna forma, de una sola cosa. Entonces, Así es. Eso decimos Adonai Ejad. Adonai es uno, es todo. Es, en realidad no es todo, es nada con ujú, mayúscula. Porque cuando digo que es todo, siempre existe la posibilidad de que algo se quede por fuera. Mientras que la nada, el Ein Sof, ¿verdad? Es lo inconmensurable, ujú, lo que ujú. mi mente no es capaz de abarcar. Todo lo que puedo abarcar y millones y millones y millones de años luz más. Eso es Él, eso somos nosotros con Él y dentro de Él. Qué Así es. interesante poder entender eso, ¿verdad? Eso ciertamente va más allá de nosotros, pero así es. Sí, es Bien, como el dime. ejemplo de la pecera, ¿verdad? Con agua y arena. Ujú, Tienes una pecera, le pones sal, ya, una pecera le pones agua, es solo agua pura, luego le pones sal, ahora es agua con sal, le pones arena, ahora es agua con sal con arena, le pones piedras, pero digamos que no le ponemos piedras, ponemos una esponja. ¿Puedes separar la arena de la sal, del agua? No, ese es el universo y nosotros somos parte de ese universo, somos la esponja. wow, muy bueno. Déjame ver acá para leer un poquitín lo que nos escriben. Somos un pueblo, dice Raziela. Qué linda tu historia, gracias por compartir. Don Mauricio, aparte de mandarte un enorme abrazo, que también te quiere mucho Mauricio y Lisette, que me imagino que debe andar por allí también. María Liz, por supuesto. ¿Podemos considerar la espiritualidad el poner en práctica el conocimiento que adquirimos en nuestra búsqueda de Dios? Yo diría que eso es muy racional. Yo diría que sí, es parte de la espiritualidad, pero no es el todo de la espiritualidad. La espiritualidad es vivir, vivir con conciencia, es sentir en cada respiración eh, la fuerza del infinito penetrándome, es entender que cada palabra que digo tiene repercusiones, es entender, ponerme en los zapatos de los demás, es ver más allá de mi pequeño mundo. Y sí, obviamente, al hacer todo eso ponemos en práctica el conocimiento, pero tiene todavía una dimensión más alta. Perfecto, muchísimas gracias. Si hablamos del tiempo, como nos lo dice la Torá, ¿qué es el tiempo? ¿Y por qué Ah, marcarlo? ¿Por qué se marca con estaciones? ¿Qué es eso tan, no sé, tan raro quizás? el tiempo, Sman, ok. Eh, el tiempo existe solo en nuestra mente. El tiempo es una creación hecha por los humanos para poder explicar y para poder tener marcos de referencia. Si uno creciera en medio de la selva, no tendría la conciencia de los meses como la tenemos nosotros, o de los años, o de algunas cosas, pero sí tendría la conciencia del frío cíclico, del calor cíclico, de las noches oscuras y de las noches claras, de días largos y días cortos. Y a eso le hemos puesto una medida para poder explicarlo y para poder manipularlo.
Entonces el tiempo es una de las mejores herramientas que poseemos para entender que toda nuestra vida se maneja en un constante ir en círculo, en espiral más que en círculo, y que pasamos constantemente por los mismos puntos, pero ojalá no pasemos por los mismos puntos al mismo nivel, sino que siempre estemos en un nivel diferente para que tengamos experiencias diferentes, porque si todos los días me tropiezo con la misma piedra y no aprendo nada, pues sería muy triste. Pero si la próxima vez que me encuentro la piedra me agacho, la recojo y la pongo al lado, entonces esa marca del tiempo es un ciclo que me lleva a otra dimensión, a otro nivel. Si hablamos de tiempo, ¿podríamos hablar de energía? ¿O es Oh, ajena sí. la una cosa a la otra? Pues sí, cuéntanos. Ay, la energía es todo y el tiempo es conceptualización mental y el pensamiento es energía. Entonces es una forma humana de expresar eh, flujos energéticos. Bueno, muy interesante ahora que digas eso de flujos energéticos. ¿Por qué las fiestas marcan los tiempos? ¿A qué se debe eso? Las fiestas marcan los tiempos porque la naturaleza marca los tiempos. Todas nuestras festividades están basadas en los ciclos de la naturaleza y representan actos que solamente pueden darse en ese momento específico de la naturaleza. Por ejemplo, celebramos Pesaj en el equinoccio de primavera. Y no es porque fue Pesaj y entonces fue el equinoccio. No. Solamente durante el periodo del equinoccio de primavera, la energía de la Tierra tiene la fuerza para poder transformarse y dar un paso diferente, liberarse, dejar atrás todo lo que es esclavitud. Celebramos Hanukkah en el solsticio de invierno y solamente pudo haberse dado la victoria de la luz durante la época de mayor oscuridad de la naturaleza, porque solo entonces somos capaces de ver que dentro de nosotros siempre hay, aunque sea una pequeñísima llama, capaz de generar incendios, incendios de pasión, incendios de convicción, incendios de voluntad. Entonces, las festividades se celebran en tiempos específicos porque son un reflejo de la energía de la naturaleza manifestada a través de una conceptualización religiosa. Aprovechemos y cuéntanos un poquitín de qué es eso de Hanukkah. Ay, hay tanto que hablar de Hanukkah. Bueno, Hanukkah, les cuento, es quizá una de mis, tal vez mi festividad favorita de todas, porque fue la primera festividad judía que yo asumí. Mm. Yo amaba la Navidad, las fiestas, los árboles, los regalos, todo eso, y detestaba la Navidad, detestaba la materialización de la festividad y detestaba que a nadie le importaba ningún mensaje místico o espiritual. Entonces había un gran conflicto interno. La parte bonita y adornos y fiestas y eso me encantaba, pero la verdad me parecía ridículo. Me parecía ridículo lo que se estaba haciendo. Y cuando yo empecé a estudiar el judaísmo y llegó Hanukkah, eh, conseguí mi primera menorá, mi primera Hanukkah, y estaba sola en mi casa en Miami, la puse en la ventana y con un libro encendí la primera vela y puse un cassette. Era una época de cassettes, no de MP3, ni MP4, ni nada de eso. Cassettes. Puse un cassette de Hanukkah
y me senté, tal como decía el libro, a ver la luz de la vela y a escuchar las canciones. Y el cassette duraba más o menos lo mismo que duraba la vela en consumirse. Y durante 8 días me sentí tan liberada de la presión social de cumplir con otros una festividad que no me decía nada, mientras que yo podía dentro de mí celebrar internamente el renacer de una luz espiritual dentro de mí. Yo empecé a ver una luz diferente y por eso para mí Hanukkah es poderosa. Hanukkah es maravillosa. Hanukkah nos habla de la victoria de un grupo guerrillero que vence al poderosísimo ejército griego dirigido por la dinastía siria de Antíoco IV, que a partir del año 168 antes de nuestra era habían tomado posesión de la tierra de Israel y habían prohibido las celebraciones religiosas, habían prohibido la celebración de Shabbat, la circuncisión, la lectura de la Torá, y hasta se habían posesionado del templo y habían colocado una estatua al dios Zeus y habían hecho sacrificios de cerdos. Y un pequeño grupo liderado por un sacerdote local, Matatías, se van y se meten en las montañas y empiezan a hacer guerrilla. Y 3 años después logran vencer al poderoso ejército griego y conquistar de nuevo posesión sobre el templo, el cual limpian, preparan y consagran nuevamente. Entonces, históricamente, Hanukkah es la festividad que nos refleja una victoria militar de los pocos contra los muchos. Espiritualmente, Hanukkah nos habla del milagro de la luz, la menorá del templo, se enciende con aceite puro de oliva, preparado precisamente para el templo, con las mayores precauciones para que sea puro, absolutamente, y solo encuentran un frasco con la calidad adecuada. Y la pregunta es, ¿encendemos la menorá con este frasco y solo va a durar un día? ¿O esperamos 8 días a poder tener más aceite? Decidieron encender la menorá con un frasco y el frasco mantuvo la menorá encendida 8 días. ¿Mantuvo la menorá encendida 8 días? No lo sabemos, ni ustedes ni yo. Pero sí mantuvo encendida la menorá dentro de cada uno de los miembros del pueblo. Sí levantó de nuevo la conciencia espiritual, sí hubo un renacer de la luz. Y ese es el milagro de Hanukkah. Muchas gracias, muy bonito el recuento de lo histórico, digámoslo así. Muy interesante que se pueda, muy importante, no interesante, que se pueda tener un milagro en un momento en el que se cree que no es factible, que venga la luz en un momento de mucha oscuridad, que así sea en la vida de todos nosotros. Y por eso se Así es. dice, por favor, Bueno, que el judaísmo prefiere enfocarse en la luz que en la batalla, porque la batalla no es algo que querramos. No nos gusta la guerra. absolutamente de acuerdo. ¿Cómo saber que algo es apto para nosotros o no? Pues estabas hablando de que probablemente hubo más vasijas, probablemente hubo más aceite, pero esa botella de aceite fue la óptima quizás o la adecuada. Como seres humanos y en general, como lo quieras enfocar, ¿cómo saber si algo es apto o no? Ahí está la intuición y ahí están los sabios de todas las generaciones. Si bien es cierto, tengo que seguir el llamado de mi corazón, también es cierto que tengo una cadena de tradición hacia atrás de personas que han alcanzado niveles mucho más altos que los míos, que han experimentado, que han sentido, que han vivido. Y
Está ahí el conocimiento para que lo usemos, para que lo practiquemos, para que lo probemos, porque no es creerlo por creerlo, es experimentarlo y sentirlo. Hasta que yo no lo experimente y no lo sienta, no es mío, hay que hacer lo propio. Entonces, así sabemos si es tuyo o si no es tuyo. Decía un, un famoso filósofo, Max Heindel, que una vez un estudiante llegó a buscar un maestro y le dijo, maestro, yo quiero ser su estudiante. El maestro no le contestó. El muchacho siguió llegando todos los días, maestro, enséñeme, yo quiero ser su estudiante. El maestro no contestaba, no hablaba nunca, no hablaba nunca. Y pasaron meses y meses y el muchacho seguía llegando y llegando. Un día el maestro seguro se cansó, se levantó, le cogió la mano al muchacho, se lo llevó a un río profundo, lo metió al río con él y le empujó la cabeza y lo dejó debajo del agua. Y el muchacho pataleaba y pataleaba y pataleaba porque se estaba ahogando. Y el maestro lo soltó y le dijo, el día que tú quieras aprender con la misma intensidad que deseaba respirar, ese día te voy a enseñar. Ahí es donde nos damos cuenta si es un sí o es un no, porque si es quizás, no funciona. No funciona. Así es. Y aparte de la intuición, que me imagino que la meditación puede ser una herramienta como para que nosotros bajemos y podamos ampliar o mejorar nuestra intuición. Y por favor, si alguien tiene alguna duda o pregunta, será un buen momento para hacerlo. ¿Qué otro consejo nos puedes dar para poder escuchar esa voz interior y saber, no sé, si es para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha? Estudio. Estudio. Decía una frase que me llegó cuando fue en el teléfono, creo que fue hoy. Vamos a ver qué es lo que dice por aquí. A ver si la encuentro por aquí, que decía, cuando oras, tú hablas con Dios. Cuando estudias, Dios habla contigo. Estudiar. Estudiar los textos sagrados, de nuevo, de cualquier religión, de la que sea tu camino. En mi caso, la Torá. La Torá, el Talmud, el Midrash, el Mishnah, el Zohar. Estudiar, 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 estudiar. Cuanto más estudia uno, más se abren los oídos y los ojos internos. ¿Y cómo hacer si uno tiene un debate interno? Porque creo que cuando hay ese tipo de debates es que estamos, o ese tipo de lucha interna, es porque un buen porcentaje de nosotros quizás nos dice, sí es por allí, pero tal vez estamos preocupados porque, ¿qué dirán? ¿Me va a aceptar mi familia? ¿Voy a tener problemas? ¿Qué harías? ¿Qué consejo se le puede dar a una persona que esté en esa posición? Que avance, que avance. Si el miedo es mayor que el deseo, que se quede con el miedo, que se quede donde está. Pero si el deseo es mayor que el miedo, que se lance, como en la película de Indiana Jones, que dé el paso y que se lo juegue, porque lo que los demás digan, lo que los demás piensen, lo que los demás sientan es un problema de los demás, no es un problema mío. A ellos no les está preocupando para nada el sentir de la persona. Así que valorar, si el miedo es mayor, no estás listo, no lo deseas tanto como el aire que respiras. Pero si el deseo es mayor, no tengas ningún problema. Los pasos van a aparecer en el abismo, como le aparecieron a Indiana Jones en la película, cuando él decide atravesar el espacio de vacío que había ahí. Da el paso y le van saliendo los espacios donde apoyarse. Así que cuando uno está en este camino, no hay que tener miedo. Si todavía tienes miedo, espera, no hagas algo con miedo, porque está destinado al fracaso.
es la semilla como sembrar un aguacate y querer recoger limones. Si estamos sembrando algo con miedo, ¿cómo va a Exactamente, funcionar bien, sí? exactamente. Y yo me Dime, pregunto si los que están participando no tienen ninguna pregunta, porque yo estoy hable y hable y no sé qué están pensando ellos. yo creo que nos dejaste todos con la boca abierta, pero bueno, vamos a ver si cerrando boca, escribiendo en el chat. No, no, ha estado muy interesante y yo sabía que lo iba a estar, porque te he visto inclusive oficiar y veo que eso te sale, definitivamente como tú dices, te sale de tu ser interior. Creo que parte de la pregunta que estoy por hacerte ya me la respondiste, pero no importa, aunque sea retórica quizás, me gustaría mucho que tú me lo digas. Podrías haberte quedado siendo morá, porque tienes facilidad de expresión, tienes facilidad de internalización para explicar y demás, pero no te quedaste siendo morá. ¿Qué pasó? ¿Qué gusanito había allí que dijiste, no, no, esto no es, metamos el acelerador y sigamos? Eso, ¿qué te puedo decir? Cuando fui a Israel la primera vez, yo hice mi conversión en noviembre. En finales de mayo fui a Israel por primera vez y recuerdo estar frente al cótel, frente al muro de los lamentos, muchas veces. Y el último día que estuve ahí, los que han estado saben que donde está la yeshiva, así en el lado izquierdo, de unos edificios altos, hay una gran menorá. Y esa menorá está encendida siempre. Y mientras pedía ahí en el muro, esa menorá para mí adquirió mucha luz. Y yo preguntaba, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Ujú. Y la respuesta que oí claro era que llevara la luz, que llevara la luz. Bueno, llegué a mi comunidad en Miami, se lo comenté a mi rabino y mi rabino me dijo, ¿por qué no estudias para rabina? Y yo le dije, yo, jamás. Me dijo, sí, tú. Le digo, si mi inglés todavía es pobre, imagínate con el hebreo que ni siquiera nada de nada. Me dijo, haz la prueba. Y desde entonces hice una aplicación al Hebrew Union College. Fui a hacer los exámenes al año siguiente. El único examen que no aprobé fue el de hebreo. Y me dijeron que me tomara eh, un par de años más haciendo vida comunitaria, sirviendo y estando segura de que ese era mi camino y que volviera, que ya tenía el acceso libre. Pero la vida me llevó por otro lado, la vida me llevó a dedicarme a mi profesión y a correr y correr y correr y hacer lo que tenía que hacer como parte de esta sociedad. Y con el tiempo regresé a Costa Rica. Cuando regresé a Costa Rica, venía muy bien acostumbrada a la abundancia de opciones que existe en los Estados Unidos para aprender, para crecer, para todo. Sí, tenía ya muchos años de ser miembro muy activo de la comunidad, dirigir oficios, dirigir el estudio de Torah todas las semanas, el grupo de Rosh Hodesh, bueno, todo. Yo era muy activa. Y cuando llegué acá, fue como, estoy en el vacío. Ujú. Empecé a buscar un maestro y no encontré maestro. Empecé a buscar compañeros de estudio que quisieran avanzar conmigo y no los encontré, no había interés. Y me acordé del Pirkei Avot que decía, eh, encuentra un maestro, si no encuentras un maestro, encuentra un compañero, y si no encuentras un compañero, encuentra un estudiante. Y cuando me di cuenta que no había ni maestro ni compañero, eh, me abrí a enseñar. Y cuando empecé a enseñar, me di cuenta de que había muchísimas personas aquí necesitadas de entender el judaísmo de una forma distinta, porque el judaísmo latinoamericano es demasiado chiquito. Es el patio de la casa
muy encerradito, sin mayores perspectivas, sin otras cosas. Y entonces, pues decidí que para poder apoyarlos tenía que tener algún tipo de respaldo académico que, que validara que lo que yo estaba diciendo no eran los inventos de una loca, como tantos que llegan aquí diciendo que son lo que no son. Entonces, decidí estudiar, me matriculé para los estudios rabínicos y ha sido un camino muy interesante porque amo el estudio, eh, amo a todos mis compañeros de quienes aprendo muchísimo. Es el mundo rabínico es un mundo muy especial, sobre todo en las escuelas en las que yo estudié, y amo lo que hago. De nuevo, el título no soy yo, pero el título da validez a que lo que digo tiene una fuente seria, confiable y real, no, no un invento. Ile, una pregunta. A lo largo de todo este camino, ¿qué te dijo doña Jessie? Doña Jessie es la mamita, la mamá de Ileana. ¿Qué te dijo doña Jessie? ¿Qué me dijo doña Jessie? Doña Jessie no dijo nada porque yo hice todo mi cambio para el judaísmo sin decirle a doña Jessie. Se lo Uh, conté. Y después de que se lo conté, pues sí, como para toda madre, fue un proceso duro de aceptación. Fue un proceso difícil, pero puedo decir con toda honestidad que siempre me apoyó. Y en todo, absolutamente en todo. Y aun cuando tenía los grandes cuestionamientos en su alma. Y luego, cuando decidí hacerme rabina, eh, nadie más que ella ha sido la roca, el sostén, el soporte y el apoyo absoluto. Eh, y ella ahora, antes de que yo terminara mis estudios rabínicos, también hizo su conversión al judaísmo. Así es que tenemos una hermosa familia judía. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Doña Jessie es una señora de doble tracción, Ujú. de convicciones muy firmes. Es un ejemplo para todos nosotros que la conocemos. Es muy fácil encariñarse con estas dos chicas que son tan especiales y por eso quería saber qué había dicho tu mamá, porque tu mamá ha sido una piedra angular en tu vida, como es lógico, y como la es, estoy seguro en las personas que la conocemos, un consejo, cuando me he sentado yo a conversar con ella, y hemos hablado de diferentes cosas, y es definitivamente un norte, sus consejos, su manera de ver las cosas, dialogar con ella, pues igual que contigo, es un gusto, es un deleite y es cállese y aprenda, porque tienen mucho, mucho que dar, sin lugar a dudas. ¿Cómo saber cuándo? Y no voy a quitarte mucho más tiempo porque sé que Sí, regresas ya tengo a que dar estudiar. mi clase. Sí, sí, ya estás. Ponlos on hold un momentito más, por favor. No, un par de preguntas más quizás. ¿Cómo saber cuándo algo que te sucede en la vida es un no? Porque en esos momentos caramba, como que nos mueve un poquito rudo y tal vez la intuición no nos está operando al 100% y nos desestabiliza y todo el tema. ¿Cómo saber cuándo algo es un no? ¿O cómo saber cuándo algo es un hagamos una pausa y proseguimos después? Sí, si el espíritu se mantiene vivo dentro de ti, pues hay que seguir. Esperemos. Si lo pones, lo rechazas, lo cierras, pero sigue tocándote la puerta, dale la oportunidad. Perfecto, perfecto. Mi querida Ile, ha sido un gusto tenerte aquí. Nos costó un poquitín porque las agendas a veces como que no calzaban, pero muchas gracias por tu inversión. Gracias por compartirnos parte de tu vida y gracias por enseñar, que sé que está en tu corazón, pero es una elección que tomas día a día. Gracias a todos quienes nos acompañan. Ile, palabras finales si gustas, por favor. Gracias a ti, Ariel, un gusto. Eh, Siempre desde que nos conocimos ha habido una bonita relación entre nosotros, un cariño especial y un entendimiento que va más allá de las palabras. Agradezco muchísimo esta oportunidad. Agradezco mucho a todos
los participantes. Les envío muchísimo amor, muchísima luz y bendiciones para todos y que se preparen para los milagros. Estamos en el Bet Gildef, el mes de los milagros. Concéntrense, mediten, pongan su cabana, su intención en lo que necesitan realmente, en lo que desean realmente y que Dios les conceda todos los milagros que están esperando. Amén. Igualmente, ya sabes, lo que te digo siempre, abrazote, besote para ti, para doña Jessie, éxitos y que de verdad este mes sea maravilloso para todos y para todas. Un abrazo. Gracias. Hasta siempre.